En el Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco estamos innovando continuamente y ahora, como novedades, queremos ofrecerte la mejor depilación láser diodo con ozono médico 03 oxígeno activo, el sistema más avanzado y eficaz de depilación láser, clases de preparación al parto y posparto con el fin de evitar posibles problemas derivados del embarazo y del parto, y por último, la presoterapia, un alivio del dolor en las piernas debido al embarazo o a la obesidad, aplicando presión, y drenaje linfático que facilita la mala circulación con suaves masajes. Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco, en Alameda de la Constitución. Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco patrocina el Arca de Marisa. Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales. Es martes 28 de octubre y esto es el Arca de Marisa. Iniciamos en estos momentos una nueva singladura a la que todos y cada uno de ustedes están invitados. En la primera parte de este formato televisivo vamos a charlar con Juan José Asensio, director del Parador de Turismo Castillo de Lorca, que ya se encuentra aquí a mi vera en los estudios de Comarcal Televisión. Juanjo, buenas noches y Muy bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Pues se preguntarán el motivo por el que el director del Parador de Turismo Castillo de Lorca está esta noche en los estudios de Comarcal Televisión. Pues la razón es bien sencilla y es que el parador que hay ubicado en nuestro municipio era elegido hace escasos días como el mejor de España, de los 94 establecimientos que tiene la red de paradores distribuidos por el territorio nacional. Por lo tanto, enhorabuena, Juanjo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo se consigue ser el mejor parador de España? Bueno, yo creo que al final es un poco una mezcla de muchos factores, ¿no? Yo creo que hay que tener una buena materia prima como tenemos nosotros, como es este parador tan espectacular que tenemos en Lorca y en la región de Murcia. Luego también el que haya una marca paradores detrás de él, en el que, bueno, pues un poco lo que es la política de trabajo y todo está implementado y sobre todo la potencia de la comercialización que se tiene. Y luego hay un factor humano importantísimo que es luego lo que se percibe, ¿no? Porque puedes tener el mejor parador del mundo o el mejor establecimiento hotelero del mundo, pero al final los que hacen que el cliente perciba esa sensibilidad son los propios trabajadores de allí, ¿no? Bueno, pues este premio tiene algo de especial y es que está brindado, dado por los viajeros. Efectivamente. La importancia que tiene este premio es esa, es que son los propios usuarios, los propios clientes que a lo largo de todo un año, pues desinteresadamente han puesto sus comentarios de qué le ha parecido el servicio, qué le ha parecido el establecimiento que tenemos en Lorca, esas vivencias que han tenido a lo largo de la estancia y bueno, pues TripAdvisor, lo que es la página de viajes más importante del mundo, al final pues ha cogido, ha hecho una selección de los comentarios, tanto cuantitativos como cualitativamente, y al final pues ha hecho un top 10 de paradores en el que por suerte pues nos encontramos en el número 1. ¿Y cómo lo habéis festejado? Porque imagino que una noticia como esa, ser el mejor parador de España, con el poco tiempo que lleváis abiertos, debe de ser un subidón de autoestima brutal. Pues sí, la verdad que sí, hombre, en el momento en el que nos lo comunicaron, la alegría fue pues bastante extendida por todo el personal del parador. Todavía no hemos tenido tiempo de poder celebrarlo, tenemos que celebrarlo con todo el personal y esperemos que en este mes de noviembre, pues nada, nos escaparemos un ratito y podamos celebrarlo como se merece, un título que para nosotros es muy importante, porque cuando se trabaja de cara al público, pues al final que los propios clientes perciban pues todo el cariño con el que se está trabajando y sobre todo pues también el que han sido los propios clientes los que nos lo han dado, ¿no? Y la verdad que es una gran alegría. ¿Qué es lo que caracteriza al Parador Castillo de Lorca? ¿Cuál es su santo y seña? Bueno, es una mezcla de un edificio espectacular, con una situación única y maravillosa. Yo creo que se ha sabido hacer muy bien esa conjugación entre lo que es el propio edificio, el que quede bien consolidado dentro de lo que es ese entorno tan cultural y tan monumental que tenemos, las vistas y esa situación dentro del Castillo de Lorca y luego sobre todo pues esa decoración interior
y por último, obviamente, lo que es la calidad humana y profesional de todo el personal que tenemos trabajando allí. Pues este parador Castillo de Lorca era inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Sofía, por el ministro de Turismo José Manuel Soria y por el entonces presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Eso sucedía en el mes de julio del 2012, aproximadamente 14 meses después de los brutales terremotos que azotaron nuestra ciudad. Parece que fue ayer, pero ya ha ido pasando el tiempo, Juan José, y ya no resuenan esas voces que en un principio se oponían y además con fuerza a la creación de ese parador. Sí, yo creo que bueno, ya por suerte un poco al final se está entendiendo y bueno, la verdad que como tú bien dices, el parador ha tenido mucha controversia dentro de su construcción. Hemos tenido 10 años largos, dilatados, para poder opinar acerca de lo que es el parador. Había, bueno, pues unas personas que no pensaban en que el parador iba a ser una fuente de ingreso y una ayuda a la ciudad, pero yo creo que luego al final, cuando 2 años y medio más tarde de su apertura, al final te das cuenta de que el parador pues está trayendo un turismo, está trayendo tanto clientes nacionales como internacionales, como son los que estamos trabajando, porque hay que pensar que el 80% de nuestros clientes entre semana son clientes extranjeros. Y bueno, pues que ahí se está generando un trabajo y se están generando puestos tanto directos como indirectos en el parador, que el parador está dejando dinero en la ciudad. Pues yo creo que son razones obvias para que cualquier persona que pensara que el parador era algo malo para la ciudad, pues se le vayan ya quitando un poco esos pensamientos. Estamos viendo imágenes precisamente del día de la inauguración, en julio de 2012, de ese parador Castillo de Lorca. Vemos a la Reina Doña Sofía, al ministro José Manuel Soria, al anterior presidente de todos los murcianos, Ramón Luis Valcárcel, a la presidenta de Paradores. Y este parador nace en un momento, digamos, históricamente convulso. Lorca está gravemente herida por esos temblores de tierra del miércoles 11 de mayo de 2011 y además atravesamos una crisis económica galopante. ¿Cómo habéis conseguido, Juan José Asensio, director del parador Castillo de Lorca, capear esa crisis? Bueno, efectivamente el parador no se ha abierto en las mejores oportunidades y sobre todo no ha tenido la grandeza de la apertura o el establecimiento de la red como ha podido ocurrir posteriormente con los otros dos o lo que históricamente siempre ha pasado, porque al final no tenemos que olvidar que la apertura de un parador en una zona al final es una revulsión económica y sobre todo un impacto mediático y sobre todo hace que muchos clientes vengan a visitar lo que es el parador. Es verdad que estábamos muy recientes, como dices, de la desgracia que había sufrido la ciudad. Estábamos inmersos en una profunda crisis, como bueno, a ver si parece ya que vamos saliendo un poquitín de ella. Y yo creo que al final, pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque es verdad que los primeros meses de trabajo han sido muy difíciles. Yo creo que el primer año ha sido muy difícil y sobre todo una de las cosas que estábamos percibiendo es que el parador pues no había tenido ese despertar y ese inicio que nos hubiera gustado. Es verdad que ahora pues con este premio nos estamos dando cuenta de que precisamente nos estamos consolidando y nos estamos posicionando dentro de lo que es la región de Murcia. Y es más, nos estamos consolidando dentro de lo que es la propia empresa y por tanto podemos decir que parece que ese inicio histórico y bonito que teníamos que haber tenido pues ha llegado 2 años y medio más tarde. No sé si el parador a día de hoy es rentable, si obtiene beneficios, pero lo que está claro, si alguno de ustedes ya tiene intención de reservar para Nochevieja, les digo que yo ya he intentado hacerlo y que estaba completo. Está completo, sí. La verdad que nos ocurrió el año pasado también, que a mediados de octubre conseguíamos que las 76 habitaciones que tenemos pues el día 31 y los días tanto previos como posteriores pues también están con una alta ocupación y por tanto pues tenemos que decir que bueno, pues es una suerte el poder contar otra vez con esa ocupación y significa que el año pasado pues lo hicimos bien, que ha sido bien acogido por los clientes y bueno, pues ahora a seguir reforzando y sobre todo hacerlo de la misma manera para que los clientes queden contentos y que el año que viene pues sea en septiembre cuando llenemos el parador.
Nos decías al principio de tu intervención esta noche aquí en el Arca, Juan José, que parte importante del éxito de este Parador Castillo de Lorca viene dado por el personal que trabaja en él. ¿Quién compone esa familia del Parador? Cuéntanos. ¿Cómo son esos trabajadores? Bueno, la verdad que son todos los empleados que teníamos en el Parador de Puerto Lumbreras, que se cogieron y se trasladaron a este parador y bueno, al final yo creo que allí han tenido una vivencia de familia, una vivencia muy cercana entre todos los departamentos y lo han vivido como tal. Entonces pues ahora tienen unas instalaciones mucho más grandes, pero ese sentimiento familiar, la cercanía, ese conocimiento que han tenido durante tanto tiempo de convivencia del trabajo y de haber vivido pues en el mismo sitio, pues al final ha hecho que bueno, pues que sea mucho más fácil porque se conocen. Ha habido nuevas incorporaciones dentro de lo que es la plantilla, principalmente la mía. Y bueno, es una plantilla excepcional, una plantilla que tengo mucha suerte de trabajar y tener una plantilla como esta, porque son personas que viven su trabajo, que lo aman, que lo quieren, que le ponen mucho cariño, sobre todo son personas que están orientadas hacia el cliente y eso es lo más importante, el que estén continuamente intentando hacer las cosas lo mejor posible para que sea ese resultado final que el cliente perciba ese cariño con el que trabajamos. ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando, Juan José? Pues estamos ahora mismo en una media de unos 40 trabajadores anuales. Eso de clientes, o sea, lo que son trabajadores directos. Y luego tenemos servicios externalizados, como el tema de limpieza de habitaciones, todo el tema de masaje en el spa impresionante que tenemos, al cual también invito a toda la gente que quiera que se acerque y que lo vea, porque yo creo que tiene ahí una magia de bueno, poder... más que verlo, que lo disfruten. Hombre, por supuesto, que suban a hacer ese circuito de spa que tenemos y luego sobre todo que se bañen en esa piscina interior, climatizada que hay, en el que, bueno, pues a sus pies tenemos esos restos arqueológicos tan importantes como son los de la Judería. Juan José, ¿qué te llevó a ti a entrar en Paradores? Bueno, yo, aparte de estudiar turismo y moverme en diferentes establecimientos, tanto dentro como fuera de España, al final pues hice un máster de dirección hotelera en Barcelona y las prácticas pues me ofrecieron diferentes cadenas hoteleras el poder hacerlas con ellos. Yo siempre creí en lo que es la magia de Paradores y creí en ese producto, ¿no? Porque con mi familia pues hemos viajado también a lo largo de muchos años y bueno, hemos sido también usuarios de Paradores. Me gustaba el mundo hotelero y sobre todo veía que esa potencia de marca ya me atraía en el momento y entonces pues al final de las 3 o 4 que tenía decidí hacer las prácticas con Paradores y me fui a Tortosa y en Tarragona a hacer mi inicio del periplo en el que llevo ya pues casi 11 años. Casi 11 años, has pasado por distintos paradores, en esta ocasión en Lorca te tenemos como director del Parador Castillo de Lorca. Cuéntales a los amigos del Arca, a grosso modo, en qué consiste tu labor, porque lo de director suena muy rimbombante, pero realmente tu trabajo día a día, ¿en qué se basa? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Vamos, yo creo que al final... bueno, yo creo que aquí hay una cosa importante, debido yo creo que también a la juventud y al pensamiento que tengo, lo primero que tienes que hacer es sentirte e integrarte parte de la plantilla, sobre todo yo para mí no entiendo lo que es no entiendo lo que es la jerarquía tipo piramidal, sino yo creo que somos todos compañeros de trabajo en el que cada uno pues tenemos un rol y tenemos que hacer una serie de cosas. Hay que tener mucha humildad en el trabajo y ser partícipe, ¿no? Y yo creo que lo que tienes que hacer es primero dar el ejemplo para poder luego exigir. Y bueno, pues mi trabajo al final todos los días supone primero lo que es la atención a la comercialización, a atender a los eventos que tenemos, ayudar a la venta de todos ellos, el estar partícipe y estar presente en asegurarnos de que al final esos servicios son los que realmente el cliente nos ha demandado y bueno, pues luego sobre todo el tema de la planificación y el tema de marcar un poco las directrices del día a día, ¿no?
nosotros como directores al final tenemos que estar pensando un poco en el futuro, ¿no? Ya cuando al final es verdad que es una cosa de empresa, nosotros en marzo ya empezamos a pensar en la Nochevieja, ¿no? Y bueno, y los jefes departamentales pues al final tienes que desenvolver ese trabajo del día a día, pero yo tengo que estar pensando un poco en ese futuro, ¿no? En qué vamos a hacer en el mes de noviembre, qué vamos a hacer en diciembre, cómo llevamos el puente de la Inmaculada, cómo llevamos las semanas, o sea, la Navidad y la Nochevieja, y bueno, qué cosas vamos a hacer casi ya en la Semana Santa o los enamorados, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el marcar las directrices del trabajo y sobre todo el planificar a un futuro a corto plazo lo que son todas las actuaciones que vamos a tener en el Parador. ¿Y el momento más difícil que te ha tocado vivir como director del Parador Castillo de Lorca? ¿El reto más complicado, complejo al que has tenido que hacer frente? Bueno, yo creo que la apertura fue un reto importante. Yo me incorporé en abril del 2012 y tuvimos que convivir con una obra hasta el día 11 de julio y la reina llegó el 12, o sea que eso fue un momento complicado en el que bueno, pues trabajabas con una plantilla totalmente nueva, una plantilla diferente y en el que había muchas cosas que hacer y sobre todo en el que no estábamos solos, ¿no? Porque nosotros íbamos limpiando por un lado, venían los albañiles por otro terminando sus trabajos, ¿no? Y entonces fue complicado y luego pues esos primeros meses era... Quizá de incertidumbre. Sí, de incertidumbre, sobre todo de que, bueno, cuando no tienes un histórico, porque tú puedes reabrir un establecimiento, como me ocurrió en Puebla de Sanabria, que lo reabrí después de una reforma, pero ya tenía un histórico, era un parador que estaba abierto desde el año 45 y sabía más o menos cómo iban a ir funcionando las cosas. Con cierta incertidumbre también, porque luego es verdad que cuando un parador empieza a caminar de nuevo, pues las cosas a lo mejor no son exactamente iguales, ¿no? Y cuando cometes una reforma al final intentas que funcione y que funcione de otra manera. Y en este lo que nos pasaba es que no teníamos histórico tampoco ninguno, entonces pues íbamos un poco ciegos de ver, dando un poco palo al agua, pero premeditado a ver cómo iba a funcionar la cosa. No voy a cometer la osadía de preguntarte cuánto ganas, pero simplemente quiero saber si consideras que tu trabajo está bien remunerado. Mi trabajo está bien remunerado, sobre todo cuando yo creo que hay que marcharse a casa uno contento y sobre todo teniendo la tranquilidad de saber que ha hecho el trabajo lo mejor posible. Esa es la mayor recompensa que puedes tener. Al final creo que el tema del dinero no es un elemento motivador. Yo creo que al final lo que tienes que hacer es saber disfrutar de tu trabajo, ir todos los días con ilusión y luego volverte con el convencimiento de que has hecho tu trabajo lo mejor posible. ¿Paradores se financia para aquellos que sean legos en la materia única y exclusivamente del dinero de sus clientes? Sí, al final tenemos que ser una empresa solvente, tenemos que ser una empresa en la que tenemos que autogestionarnos, ¿no? Y bueno, pues así ha estado siendo. Paradores, se ha hablado muchísimo de ese tema, ¿camina hacia la privatización? Yo ahora mismo, bueno, yo creo que cuando se hablaba en el 2012 de eso, había también una cierta parte de una incertidumbre, ¿no? Llegaba una directiva nueva, llegaba unas directrices nuevas y donde estábamos viendo que había muchas empresas públicas en las que se estaban privatizando. A día de hoy yo creo que ese fantasma ya ha pasado, ahora se habla de otras cosas, se habla de una segmentación que se está haciendo de la empresa en el sentido de intentar ser más claro a la hora de comercializar, ¿no? Intentar poder ofrecerle al cliente, facilitarle la búsqueda de lo que necesita. Por eso ahora pues, se va a poner en marcha una segmentación de paradores de naturaleza, paradores con esencia, paradores de ciudad y entonces pues vamos a trabajar en esa línea. Entonces yo creo que tenemos que apartar ya y estamos más seguros de que lo de la privatización ya se olvidó
y que bueno, pues la buena marcha de la empresa y los resultados que estamos teniendo, sobre todo ya a partir de este año, que también pues oye, una empresa que con más de 4.000 trabajadores pues ha tenido que también hacer frente de una crisis importante, y al final ahora bueno, pues estamos pensando en otras cosas, y sobre todo pues en lo que estamos haciendo pues también nos dicen que vamos bien, porque los resultados que estamos obteniendo son muy buenos. Yo quiero pensar, Juan José, que la inmensa mayoría de los lorquinos ya han tenido posibilidad de conocer las instalaciones del Parador Castillo de Lorca y de disfrutar de él, pero por si todavía hay algún no iniciado, por así llamarlo, algún no iniciado en el Parador Castillo de Lorca, ¿qué le diferencia a este parador de un hotel? Bueno, pues le diferencian muchas cosas. Hombre, no dejamos de ser un hotel, ¿no? Pero yo creo que al final en el parador se pueden vivir unas experiencias, ¿no? Al final estamos continuamente intentando investigar y ver qué es lo que le podemos ofrecer a nuestros clientes diferentes, ¿no? Y yo creo que cuando trabajas con una política totalmente diferente, porque ya al final ha cambiado tanto lo que es el propio cliente, ¿no? Ya el cliente al final va buscando el destino donde quiere ir, qué le ofrece ese destino, y luego va buscando el sitio. Entonces yo creo que es importante hacer hincapié en que es el propio parador el que se tiene que mimetizar con el entorno, crearle experiencias al cliente. Y luego pues el que toda la vivencia que tengas dentro del establecimiento sea totalmente diferente, ¿no? En el que vivas pues esas habitaciones, por ejemplo, pues, como las que estamos viendo ahora, que las vivas de una manera diferente, en el que bueno, que puedas descansar como bien aparece allí, en el que puedas utilizar pues ese spa, pero sobre todo el que tengas esa capacidad para vivir. Yo creo que luego los hoteles al final yo creo que los entendemos como sitios quizás un poco fríos, ¿no? Donde no hay esa cercanía. Yo creo que precisamente el parador se diferencia de todo eso, en el que con la plantilla que tenemos motivada para ser pro cliente y estar atendiendo siempre las necesidades del cliente, hace que el cliente sin quererlo viva una experiencia diferente, ¿no? En este parador apostáis por una política de sostenibilidad, apostáis por un turismo responsable y sostenible. Sí, de hecho, bueno, pues Paradores está certificado con la ISO 9001, con la 14001 y con la 182.001, que es la Q de calidad, y bueno, pues tenemos las 3 certificaciones. Eso nos hace el hacer políticas, sobre todo sostenibles, y en el que nuestras instalaciones y nuestro día a día al final seamos un parador en el que podamos no hacer un impacto ambiental dentro de los sitios donde nos encontramos, sobre todo el ser sostenible, trabajar en materias de tanto de reciclaje, trabajar en materias del ahorro económico, trabajar en materias de bueno, pues por ejemplo energías renovables, como por ejemplo son las placas solares que tenemos, e intentar pues el hacer un impacto lo menor posible. ¿Crees firmemente que el Parador Castillo de Lorca es un elemento dinamizador del turismo en nuestro municipio? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que el Parador tenemos... O sea, el parador al final hay que pensar que está dentro de una gran empresa como es Paradores, donde tenemos una comercialización nacional e internacional, y donde principalmente es Tour España, esa empresa también dependiente de la Secretaría General de Turismo, en la que nos utiliza como escaparate tanto del escaparate del turismo de calidad en el extranjero, ¿no? Y eso pues nos hace el que al final pues seamos una empresa hotelera que uno de los fines que hay cuando se construye un parador en una zona precisamente es esa. La gente se podrá preguntar ¿por qué no hay un parador en Madrid? ¿Por qué no hay un parador en Barcelona? Porque los paradores se construyen en sitios necesitados para poder dinamizarlos y para poder levantarlos tanto económica como turísticamente. Y esa es la función que tenemos que tener a nivel de empresa,
bueno, aparte de la conservación del patrimonio histórico, como es uno de los pilares importantes, hay que pensar que somos una empresa del año 28 en el que llegó un momento en el que había unas necesidades de alojamientos turísticos a nivel nacional, como por ejemplo ocurrió en el Parador de Puerto Lumbreras, que cumplía su función de dar alojamiento y restauración pues, a todos esos viajeros que venían tanto de Andalucía como de Murcia, se desplazaban. Las comunicaciones había que pensar que no eran las que tenemos hoy día. Y ahí estaba el parador. Y entonces hoy día el parador sigue cumpliendo sus objetivos de la cultura, de la conservación del patrimonio histórico y sobre todo de la dinamización. Nosotros estábamos haciendo, cuando cumplimos 2 años, estábamos viendo pues también qué es lo que el parador está dejando en la ciudad, y teníamos un estudio realizado por nuestro departamento de administración en el que estábamos viendo que el parador, aparte de los empleos directos e indirectos que se estaban generando, compras directas en lo que es la ciudad en el año 2013 se habían dejado más de 300.000 euros en compras directas a la ciudad, y estamos hablando que son elementos pues prácticamente de compra de caducidad, en el sentido de que son pues materia prima fresca y elementos de este tipo, porque es verdad que tenemos un trabajo y tenemos unas empresas centralizadas que son las que nos suministran gran parte de los artículos con los que trabajamos hoy día a día, pero obviamente hay una materia perecedera que hay que comprar y empresas con las que estamos trabajando. Entonces tanto proveedores como acreedores están dejando más de 300.000 euros en el 2013. Por eso os quiere decir que al final somos una empresa en la que se nota pues, que al final se está dejando un dinero en la ciudad, y sobre todo luego también que al final cuando tú vas a una feria internacional, como participamos en todas las ferias internacionales con la cadena Paradores, al final estás vendiendo el Parador Castillo de Lorca, y además es que se comercializa y se vende con el nombre de la ciudad donde está ubicado, o sea que no vamos con el Parador Castillo, no, sino nos vamos con el Parador de Turismo de Lorca, y eso es importante. ¿Y cómo se publicita este parador? ¿Cómo se publicita? Pues como ves, al final la publicidad te la da el cliente. Yo creo que no hay mejor publicidad que la del boca a boca, ¿no? Y es hacer las cosas bien para que el cliente salga satisfecho, y con eso conseguimos tener la mejor publicidad, ¿no? Aparte, obviamente, de toda la comercialización que se hace a través de la página web, todos los canales de venta con los que trabajamos, todas las extranet con las que estamos trabajando, entre otras, pues oye, pues está Booking o TripAdvisor, y ahí pues tenemos una comercialización muy segmentada. Para eso tenemos una dirección comercial que está haciendo un gran trabajo a nivel de empresa en el crear ofertas específicas para algunos segmentos. Son los que están maquinando continuamente esa comercialización, y luego eso repercute pues también obviamente en el Parador de Lorca. ¿Y este parador está enfocado básicamente al viajero, al turista nacional o al foráneo? Bueno, el otro día le comentaba yo a un grupo de periodistas que en Paradores estamos, yo creo que especializados en todo, ¿no? Sabemos dar del alojamiento, sabemos trabajar la restauración, que para nosotros es muy importante. Tenemos que pensar que el 48% de los ingresos que tenemos en Paradores vienen vía restauración. Por eso, cuando antes me estabas preguntando qué tiene diferente el parador respecto a un hotel, entre otras cosas también lo tiene eso, en el que cuando uno viaja o cuando uno está en una ciudad, en el sitio donde menos se le ocurre el ir a comer es a un hotel. Sin embargo, para nosotros es totalmente diferente, sino que uno está pensando en el que cuando tiene que celebrar algo especial, al final va al parador, ¿no? Y eso es una de las cosas así más importantes. Entonces, al final estamos especializados en todo. Estamos especializados en el turismo de congresos, estamos especializados en eventos de cualquier tipo, en bodas, que también es un segmento que ha crecido bastante en el parador en este último año. Estamos especializados en el turismo nacional, en el internacional, y como decíamos antes, el 25% de nuestros clientes a nivel, esa media a nivel anual es un turismo internacional.
y se repercute en el que el 80% de los clientes con los que estamos trabajando son internacionales, ¿no? O sea, cuando vas, por ejemplo, un miércoles al desayuno nuestro, pues al final, pues de las 30 mesas que tiene ocupadas, a lo mejor son 2 de turistas nacionales y el resto son extranjeros. También traemos grupos japoneses que vienen, tenemos un grupo contratado durante los meses de primavera y de otoño, en el que bueno, pues vienen japoneses que o bien van hacia la Alhambra y pernoctan una noche aquí, o al regreso hacia Valencia, o bien también tenemos grupos de paso japoneses que paran, comen y continúan el viaje hacia el sur. Te veo ya aprendiendo japonés. Bueno, pues oye, tenemos hasta la carta ya de bebida en japonés, o sea que hay que estar preparados para todo. ¿El parador es asequible a cualquier bolsillo, Juanjo? Yo creo que sí, yo creo que hay que romper también... Porque sabes que hay un mito que dice que el parador, carísimo. Ya, bueno, pues son etiquetas que llevamos colgadas en la empresa durante mucho tiempo, ¿no? En el que somos inaccesibles, en el que tenemos unos precios desorbitados, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es entrar, ver la página web, llamar al parador, ver las ofertas que hay y yo creo que se van a ir rompiendo esos mitos de que somos excesivamente inaccesibles. Es verdad que trabajamos con una materia prima centralizada para homogeneizar todo lo que es la calidad que se ofrece del producto entre todos los establecimientos, porque no es de recibo en el que vayas, pues, por ejemplo, al Parador de Granada y te encuentres una carne maravillosa y luego venga a Lorca y te encuentres una carne a lo mejor de un nivel inferior o superior incluso, porque podemos mejorar obviamente la carne que hay, que hay un producto en la ciudad muy bueno. Entonces, pues tenemos que atender a eso, porque es verdad que nosotros no escatimamos y de hecho son compras obligatorias por la empresa. Entonces, cuando la gente al final ve la calidad-precio en el que se le está dando, se dará cuenta de que le sale rentable. ¿Entráis en el Parador Castillo de Lorca en clara competencia con los otros hoteles que hay en la ciudad? Bueno, yo creo que ¿O sois un complemento? Yo creo que somos un complemento, somos el complemento perfecto. Es igual que lo que hablábamos de cuando un bar está solo en una calle o cuando un bar tiene 5 bares más en la misma calle, ¿no? O sea, al final esos restos de bares son complementos. Un bar solo en una calle es muy complicado de venderse, sin embargo, cuando hay un movimiento generalizado en la calle esa, pues al final haces que se muevan todos los bares, ¿no? Y en los hoteles el parador tiene que ser un complemento con el resto de la oferta hotelera. Nos necesitamos porque hay que atender en el que no solamente podemos pensar en el alojamiento del día a día, del turismo en el que pueda venir entre semana de negocios o en el vacacional que te puede venir en el fin de semana, sino que tenemos que pensar también en el que tenemos que estar preparados para grandes eventos. Hay pruebas deportivas, hay eventos como ocurrirá, por ejemplo, en febrero, temas médicos, etcétera, en el que se necesita unas camas en Lorca. Y entonces, pues al final, todos tenemos que ser un complemento. Yo tengo que trabajar por traer turismo a Lorca, de cualquier tipo, y el resto de los compañeros tienen que hacer lo mismo. Cuando yo esté lleno, como nos ha pasado en muchas ocasiones, y ellos están llenos, lo que hacemos es complementarnos y, oye, pues mira, necesito tantas habitaciones para este día porque estamos completos. Y entonces, pues tenemos que complementarnos. Y se necesitan plazas hoteleras en Lorca. Por lo tanto, no sobra ningún hotel, nos está dando a entender. No sobra ninguno. No sobra ninguno. De hecho, pues cuanto más haya, mucho mejor. Al final traeremos, ¿no? Porque si el parador está funcionando, yo traigo mi tipo de clientela y repercute en la ciudad, que en definitiva somos los que generamos también un poco de ese negocio, más que a lo mejor el turismo de segunda residencia, sino el turismo de los hoteles son el que al final mueve la economía de la ciudad en cuanto al turismo, porque son gente que viene, se hospeda, que le gusta estar una noche a lo mejor en el parador, pero como son estancias de un par de días, al final le gusta y fomentamos en el que se baje la ciudad, en el que se vean, que se usen los restaurantes y sobre todo que visiten todo lo que es el patrimonio cultural que tenemos en Lorca. ¿Cuántos visitantes se pueden alojar en el parador? Hombre, yo tengo un dato de julio en el que habían pernoctado más de 40.000 personas en el parador en estos 2 años de trabajo. Entonces,
Pues con eso nos podemos hacer una idea de que al final hemos traído 40.000 personas nuevas más a Lorca, que han conocido la ciudad o que ya la conocían y que, bueno, a través del parador pues se están canalizando y estaban viniendo. ¿Y capacidad de alojamiento? Tenemos 76 habitaciones 76. y, por tanto, pues más de 150 plazas. ¿Hay alguna habitación emblemática? Sí. A pesar de que sois muy jóvenes todavía. La hay, hombre. Para mí hay una suite espectacular que está justo encima de lo que es la torre de la recepción, que tiene unas vistas maravillosas. O sea, en cuanto te asomas a ese ventanal que tienes cuando entras a la habitación, a ese salón, pues cuando ves todo lo que es el casco histórico de Lorca, sobre todo por la noche, con esa iluminación que tenemos, que parece como un pequeño Belén, lo que ve a partir de ahí, y para mí esa suite es espectacular. Esa es la que utilizamos para que los novios pasen esa noche de bodas, para hacerla todavía un poco más especial. Pero tenemos también dentro de las 9 suites algunas que bueno, pues son más emblemáticas también por la situación que tienen. Pero como hablábamos al principio, al final, como todas las habitaciones están en un plano súper elevado, no hay habitación que sea mala y que no se puedan disfrutar de las vistas que nos ofrece la ciudad y el valle. Nos hablabas de esa gastronomía que ofrece el Parador Castillo de Lorca. ¿Qué podemos degustar? Bueno, pues sobre todo se pueden degustar productos típicos de la zona. Como sabéis, en Paradores al final uno de nuestros requisitos es el luchar por la economía local, y sobre todo la economía también te viene por defender la gastronomía de la zona. Se pueden probar muchas cosas, tenemos una amplia carta de entrantes donde no pueden faltar pues los quesos de Murcia, no pueden faltar los arroces, no pueden faltar las ensaladas, no pueden faltar las cremas. Ahora estamos por ejemplo, con la crema de calabaza de Totanera, que es muy cercana. No pueden faltar los pescados, no pueden faltar ese caldero murciano, no pueden faltar el chato murciano, no puede faltar, por ejemplo, un plato emblemático para nosotros como es el bacalao, que es riquísimo. Y bueno, y en cuanto luego también a los postres, empezamos también incluso hasta con los paparajotes y eso. Lo que pasa es que cuando veíamos que se comían esos turistas internacionales, se comían la hoja, al final, bueno, pues tienes que ir también renovando y sobre todo cambiando, pero la verdad es que tenemos un restaurante sabroso y que un restaurante que te permite que se pueda disfrutar de esa gastronomía local. Por supuesto también las verduras, no nos podemos olvidar de ellas, con esa parrillada de verduras que tenemos tan rica, y ese brócoli en el que somos uno de los mayores exportadores de Europa. Vamos a dejar de hablar de comida porque a estas horas de la noche yo me pierdo. ¿Cómo se fideliza un cliente, Juan José? Imagino que debe ser una tarea complicada. Es una tarea complicada porque es verdad que es más fácil perder a un cliente que fidelizarlo. Yo creo que se fideliza al final cuando el cliente percibe que sus expectativas que tenía del establecimiento o de la vivencia que quería hacer dentro del parador o en un hotel están satisfechas, como muchas veces nos dicen, porque es verdad que los clientes, aparte de poder en los portales manifestar sus comentarios y sus sensaciones, también lo hacen en el parador por escrito. Tenemos una hoja de sugerencias en todas las habitaciones donde nos ayudan los propios perceptores de los servicios a que bueno, cómo podamos mejorar, ¿no? y qué es lo que necesitan ellos para que la estancia sea lo más agradable posible. Al final, cuando muchos de ellos nos lo dicen, que no solamente han cubierto sus expectativas, sino que las hemos superado. Yo creo que ese es el secreto al final para que el cliente esté fidelizado y que vuelva. Bueno, pues a mí Paradores no me tiene en nómina, pero si alguno de ustedes todavía no ha conocido, no ha visitado el Parador Castillo de Lorca, yo les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Se lo digo como clienta, como usuaria. Juan José, dame 3 razones por las que nuestros telespectadores deban de visitar el Parador Castillo de Lorca. Bueno, pues sobre todo lo que tienen que hacer es pues, visitar el parador. ¿Por qué? Porque está en la ciudad, tienen que ser conocedores de las bondades que tenemos en la ciudad, y sobre todo porque van a vivir una experiencia diferente en el que se van a dar cuenta de que cuando cruzas ese túnel estás al final bueno, la verdad que es que mucha gente, como decía la presidenta el otro día cuando venía a recoger los premios, es un parador que te enamora, y es verdad que es un parador que te cautiva
porque se ha quedado una arquitectura espectacular, donde al final cuando estás paseando por todo lo que son las inmediaciones, tanto por dentro como por fuera del parador, al final estás viviendo, se vive y se respira una paz interior, que eso nos va a ayudar mucho, sobre todo porque luego tenemos los servicios adecuados para que en cualquiera de los segmentos, tanto el alojamiento como la restauración maravillosa o ese spa en el que nos va a ayudar a relajarnos y que no es de vergüenza a lo mejor coger una maletita, como en algunas ocasiones nos ha pasado, en el decir, oye, cojo la maletita y me voy al parador a pasar el fin de semana. Además es una de las cosas que recomendamos, porque cuando uno va el sábado y dice, bueno, pues voy a comer, voy a hacerme una sesión de spa, un masaje, voy a pasar una cena agradable con mi pareja, voy a dormir en esas habitaciones espectaculares y luego ver Lorca desde otro punto de vista, que no lo veo desde mi casa, sino lo veo desde la altura, en el que al final percibo una sensación de tranquilidad, de silencio, y luego pues oye, tiene ese desayuno y la facilidad luego también que tiene como tercera parte, en el que vas a ver unos restos arqueológicos importantes, parte de la cultura y que se han integrado perfectamente a lo que es el edificio del Parador, y yo creo que esa es la mezcla perfecta para que suban y que lo conozcan. Hablamos del castillo, hablamos por supuesto de esa sinagoga única, y no lo digo por magnificar los términos, sino lo de única viene porque no ha sido profanada por ninguna otra religión. ¿Alberga ya ritos religiosos esta sinagoga? ¿Celebraciones? En principio no, en principio fue concebida para el uso turístico y entonces bueno, pues se le está dando esa explotación de visitas, de ese conocimiento, y es verdad que cuando uno entra en la sinagoga del castillo al final se da cuenta como que está en otro mundo, porque te mete, yo creo que lo han hecho sumamente bien, se han integrado los restos arqueológicos, nada invasivos con ellos, y que cuando el arquitecto ha elaborado ese caparazón de madera en el que genera y reconstruye un poco lo que era el volumen original que tenía en un primer momento, pues parece que cuando uno entra allí con esa iluminación que tiene, parece como si estuviera en el propio Israel, ¿no? Y bueno, pues otra de las virtudes que tenemos allí. Última cuestión que te quiero formular en esta noche de martes, Juan José, ¿en qué se va a notar tu sello, tu huella, tu impronta, tu paso por el Parador Castillo de Lorca? Bueno, yo creo que eso lo tienen que decir más los clientes y el personal, ¿no? Yo creo que soy una persona que me gusta hacer el trabajo muy bien, soy una persona meticulosa, lo tengo que decir. Es verdad que los camareros luego cuando pasan por allí, por el restaurante, ya me fijo mucho en los detalles, ¿no? Porque los miro con los ojos del cliente. Me gustan que las cortinas estén bien colocadas. A lo mejor cuando me marche dirán, ya se ha ido el pesado este, que estaba nada más que continuamente pendiente de este tipo de cosas. Pero yo para mí no concibo otra cosa, yo lo concibo así, en el que tienes que el secreto al final es estar pendiente de todos los detalles, y para eso pues soy una persona en la que me gusta que el resultado final, cuando una persona entra al restaurante, pues que lo vea. Yo controlo mucho por el tema de la climatización, el sonido, el olor, en el que todo esté perfectamente ordenado, y eso pues lo extrapolo a todos los eventos que se hacen y a la sensación pues de tanto del restaurante como del jardín, como del exterior, en el que oye, pues los cristales estén perfectos, en el que cuando hay un evento pues cuidarlo, en el que, en fin, a lo mejor yo me quedaré como ese meticuloso que estaba pendiente de todas esas cosas, pero que al final es verdad que los propios trabajadores luego te lo dicen, eres un poco meticuloso, pero luego es que tienes razón, ¿no? Y me quedo con eso. Pues para nosotros eres Juan José Asensio, director del Parador de Turismo Castillo de Lorca, el mejor de toda España en este 2014. Juan José, muchísimas gracias por haber compartido este rato televisivo con nosotros. A vosotros por la oportunidad, como siempre. Gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero rápidamente continuamos sin gladura charlando con el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador. Otro tema más árido, pero que afecta directamente a sus bolsillos. Hasta ahora mismo.
Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes 29 de octubre, con un nuevo invitado ya en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata, tal y como les adelantaba hace unos instantes, antes de esa pausa publicitaria, del concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador. Luis, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Marisa. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de economía, un tema que a mí especialmente me resulta bastante árido y farragoso. Ayer, me imagino que muchos de ustedes ya están al corriente de la noticia, el Pleno del Ayuntamiento de nuestra ciudad aprobaba, con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de los dos partidos en la oposición que tienen representación en el consistorio, PSOE e Izquierda Unida, las ordenanzas fiscales municipales para 2015. Dicho así, y para los que sean legos en materia económica dirán, ¿qué es eso de las ordenanzas fiscales? Vamos a preguntarle al concejal. Bueno, el tema de las ordenanzas fiscales pues es la aprobación del marco legal en el cual pues se van a sustentar los impuestos que el ayuntamiento cobre en el año 2015, es decir, pues el marco legal en el cual se va a cobrar el recibo de contribución, el recibo de el sello de los coches, o sea, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, pero conocido por todos como el sello de los coches, el impuesto de actividades económicas, los distintos impuestos municipales que pagan los ciudadanos de Lorca al Ayuntamiento de Lorca. Entonces, lo que anualmente y año tras año se hace en el Pleno Municipal pues es ir aprobando una serie pues de modificaciones, adaptaciones, ajustes de esas medidas fiscales, pues ya digo, año tras año, que es lo que define el ámbito en el cual se van a mover los impuestos del año siguiente. Bueno, pues la buena nueva, que va a repercutir directamente en el bolsillo de todos los contribuyentes, es que esos tributos municipales se van a mantener, esas tasas congeladas en 2015. ¿De qué tributos hablamos exactamente? Vamos a ver, el ayuntamiento al final tiene tres tipos distintos, por decirlo así, de ingresos, ¿no? Que son las tasas, los precios públicos y los impuestos propiamente dicho. En términos generales hemos de decir que todos los impuestos, tributos y tasas del ayuntamiento se van a mantener congeladas. Con esto queremos decir que se van a mantener prácticamente como el año anterior, a excepción de 3 o 4 modificaciones puntuales que no van a suponer sustancialmente ningún gran cambio, y es por eso por lo que decimos que en términos generales los impuestos, tasas y precios públicos municipales van a permanecer congelados, es decir, estancados. ¿Cuánto va a dejar de ingresar el ayuntamiento lorquino por este concepto? Bueno, vamos a ver, el ayuntamiento lorquino lo que va a tratar es de mantener los ingresos como en el año anterior, pero tratar de ser más justo a la hora de cobrar los impuestos a los ciudadanos lorquinos. Por ejemplo, es decir, que por ejemplo en las tasas y precios públicos de deportes y cultura, pues introducimos bonificaciones sociales, algunas que ya estaban y otras que introducimos para el año 2015. Pues como pueden ser bonificaciones de hasta un 50% en precios culturales y deportivos para personas discapacitadas, para pensionistas, familias numerosas, y este año introducimos un concepto que es para lorquinos, personas que tengan rentas bajas, ¿no? Y ya digo, es decir, hemos introducido dentro de las correcciones o ajustes que se hayan producido, pero bonificaciones sociales en este sentido. También en el impuesto de actividades económicas introducíamos por primer año bonificaciones a la creación de empleo. ¿Y cómo habéis tomado esa determinación si todavía no hemos terminado de salir de esa crisis, aunque ya poco a poco vamos remontando el vuelo y las arcas municipales siguen sin estar excesivamente bollantes? Bueno, seguimos estando en una situación difícil, complicada, año tras año mejor que los años anteriores, pero sigue siendo complicada. Pero también, pues poco a poco, lo que está claro es que tenemos que ir, haciendo más flexible, más fácil, en la medida de lo posible, dentro de la situación en la que tenemos, pues el pago de impuestos por los ciudadanos lorquinos a su municipio. Y en ello en lo que estamos, es decir, teniendo en cuenta la situación económica y la situación pues en la que se encuentra la familia y en la que se encuentra el ayuntamiento también, pues tratamos de llegar pues a un equilibrio entre el ajuste que podamos hacer dentro de los impuestos pues y la situación de las familias. Es una situación difícil cualquiera, es decir, la del ayuntamiento, la de las familias, tratamos de ajustar lo máximo posible y dentro de la situación en la que estamos así lo hemos hecho. No ha podido ser vía
bajada de impuestos, pero sí vía congelación de los mismos y sí vía aplicación de bonificaciones en aquellos casos de aquellas personas que más lo necesitan. Habrá, Luis Amador, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, quien piense que esta es una medida oportunista, electoralista, teniendo en cuenta que hay comicios municipales en mayo del año próximo. Bien, este equipo de gobierno y el anterior a este, desde el año 2007, cuando nuestro alcalde llega a la alcaldía de este municipio de Lorca, su consigna siempre ha sido la misma, es decir, en la medida de lo posible y dentro de la situación en la que nos encontramos, pues tenemos que tratar de hacer un escenario impositivo pues cada vez más bajo, mejor adaptado o más justo para los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que hemos venido trabajando año tras año. El año pasado también congelábamos impuestos, hacíamos muy pequeños ajustes, igual que este año. Es decir, que no es porque este año sea un año previo a elecciones, sino que año tras año hemos seguido en la misma dinámica de pensamiento y de actuación, es decir, tratar de modificar al alza lo menos posible los impuestos municipales, y así lo hemos hecho, ya digo, desde el año 2008. Pues hay otra buena nueva que ayer se aprobaba en ese pleno municipal, no solamente la congelación de esas tasas, de esos tributos municipales, sino que hay una serie de bonificaciones, como apuntaba hace unos instantes Luis Amador, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Por ejemplo, unas bonificaciones para aquellos que creen empleo. Sí, vamos a ver. Las empresas, hay un tributo municipal que pagan, que no son todas las empresas, sino aquellas que facturan más de 1 millón de euros anualmente. Para esas empresas, y en esos casos, aquellas empresas que generen empleo, un empleo de calidad, pues lo que hemos introducido dentro de la ordenanza del impuesto a actividades económicas, el impuesto que pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros al año, pues son bonificaciones de entre el 10 y el 40%, dependiendo de la cantidad de empleo que generen, de bonificaciones en el recibo de impuestos a actividades económicas. Un poco, bueno, tratando desde el ayuntamiento, dentro de la situación que tenemos y de las medidas que podemos llevar a cabo, pues tratando de contribuir, hacer nuestro granito de arena y nuestra contribución a la creación de empleo. Se mantienen también, Luis Amador, las bonificaciones que vengan a estimular ese proceso reconstructivo en el que está inmersa la ciudad de Lorca después de los terremotos de mayo de 2011. Sí, seguimos manteniendo, sobre todo en el impuesto sobre construcciones, en las tasas, todos los incentivos, bonificaciones y exenciones que hasta ahora teníamos planteadas dentro de las ordenanzas municipales, que eran dentro de el ICIO, el impuesto sobre construcciones, un 95% para reconstrucción de vivienda habitual y un 45% para segundas viviendas, bajos y demás. Seguimos manteniéndolas en ese sentido. Desde el PP local habéis manifestado en más de una ocasión que Lorca es el segundo municipio con menor presión fiscal de toda la región murciana. La pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con esas empresas, con esos empresarios, emprendedores que quieran abrir un negocio o instalarse en el municipio? Vamos a ver, cuando nosotros hemos hablado siempre del segundo municipio con menor presión fiscal, es un dato que nosotros nos hemos hecho eco de él, pero no ha sido un dato que nosotros hayamos elaborado o que haya salido de nosotros. Es un dato que los medios de comunicación han publicado y en base a los datos que han salido del Ministerio de Economía y Hacienda, y en un ranking pues nos situaban como el segundo municipio de la región de Murcia con menor presión fiscal. Eso lo vamos a seguir manteniendo, vamos a seguir trabajando en ese sentido y como tú decías, cualquier empresa que se quiera instalar en nuestro municipio, pues no solo el ayuntamiento ha llevado a cabo medidas de bonificación, por ejemplo el impuesto sobre construcciones para empresas que se instalen en los polígonos, que tenían, creo recordar, que un 40% de bonificación en ese sentido y demás, sino además ha habido planes de reindustrialización en estos 2 últimos años que han hecho que empresas puedan acceder a préstamos a tipos de interés cero en un primer momento y a tipos de interés preferencial, es decir, reducido en una segunda fase que se sacó, y en ese sentido hemos trabajado y seguiremos trabajando para la instalación de empresas en nuestra ciudad. Hace poco anunciábamos pues que aplicábamos una
bonificación en el impuesto de obra para una empresa que se va a situar en Lorca para el tema fotovoltaico, es decir, un 95% por interés social que aprobaba el Pleno Municipal, es decir, que vamos a seguir apostando por la inversión que se haga en el municipio. El objetivo, el clamor de los ciudadanos es que se revitalice ese casco histórico que tenemos único y magnífico en nuestra ciudad, pero ¿qué medidas contempla tu departamento para que sea mucho más apetecible abrir un local, un establecimiento en la zona del casco histórico, Luis? Bueno, en este momento, Marisa, lo que se ha empezado a hacer es a revisar el PEPRI, es decir, el planeamiento de la zona histórica por parte de urbanismo de mi compañero Francisco García. Lo que se ha empezado por él y por todo el área de urbanismo es pues a plantear una nueva situación del casco histórico desde el punto de vista urbanístico. Y desde el punto de vista tributario, lo que tenemos claro es que una vez que esa nueva realidad urbanística de la zona PEPRI esté revisada, esté vista, pues incentivaremos a que la gente adapte las medidas que salgan de esa revisión del PEPRI y pues bueno, sea fiscalmente pues más atractivo invertir ahí. Tenemos claro que desde el equipo de gobierno, y nuestro alcalde nos lo dice constantemente, que el casco histórico de Lorca pues tenemos que revitalizarlo como sea, y de hecho pues estamos empezando a sentar las bases para que dentro de la recuperación de todo el municipio y sobre todo el casco urbano de Lorca, la zona histórica y la zona PEPRI pues sea preferencial dentro de toda esta regeneración y toda esta reactivación del casco urbano de Lorca. Estamos desglosando esta noche con el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador, una serie de medidas que van a repercutir directamente en el bolsillo de los contribuyentes el próximo año, a partir del 1 de enero de 2015. Esas medidas se aprobaban ayer en un pleno celebrado obviamente en nuestro consistorio, con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida. ¿Por qué votaron en contra? ¿Qué razones han esgrimido, Luis? Bueno, son la verdad que pequeñas diferencias que tenían en cuanto a la modificación de las ordenanzas fiscales. No eran sustancialmente grandes diferencias por la que pues, los grupos de la oposición se oponían a la modificación. Pero una modificación que lo que sí algo tengo que resaltar de la misma es que prácticamente no se modifica nada. Y que aquello que se modifica pues es para introducir bonificaciones sociales, como ya decía, hasta el 50% en precios deportivos y precios culturales, y bonificaciones en el impuesto a actividades económicas. Sí que es verdad que algunas tasas se han actualizado un 3%, tal, pero son tasas mínimas y tasas que no generan ningún tipo de alarma social, porque estaríamos hablando en su conjunto de 4 o 5 euros dependiendo de la tasa de la que estemos hablando. Bueno, pues si basándose en eso y en algunas cosas más que ellos querían hacer, pues votaron en contra. Por parte, por ejemplo, de uno de los grupos de Izquierda Unida, por primera vez, y algo que desde el equipo de gobierno se agradece, es que presentaron enmiendas en algunas partes de las ordenanzas fiscales, enmiendas que nosotros no pudimos aprobar porque se nos dieron en ese mismo pleno, pero que vamos a estudiar y a tener en cuenta. Es decir, en los 3 años y medio que llevo en esto, es la primera vez que en el Ayuntamiento de Lorca alguien de la oposición presenta una enmienda a las ordenanzas diciendo, oye, creo que esto podría también encajar. No se nos dio tiempo para estudiarlo y lo vamos a estudiar, pero también te digo que desde el equipo de gobierno eso se agradece. Votaron en contra y yo creo que, en fin, que sustancialmente no había grandes diferencias, pero bueno, nosotros ya digo que si teníamos que decir algún titular o explicar concretamente lo que hemos hecho, es decir, que prácticamente no cambia nada con respecto al año anterior. Estamos remontando ya más que ese bache, ese socavón que nos ha producido la crisis económica, aunque a día de hoy todavía hay un importante grupo de ciudadanos que lo están pasando francamente mal. Por lo tanto, Luis Amador, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, a la hora de que los ciudadanos, los contribuyentes, puedan hacer frente a esas obligaciones que tienen con el Ayuntamiento de nuestra ciudad, ¿se van a poder flexibilizar esos pagos?
Bien, sí, Marisa, hasta ahora hemos tratado de flexibilizar lo máximo posible los pagos de los tributos que tenían que hacer los ciudadanos lorquinos al ayuntamiento. Pero lo hemos tratado de flexibilizar aprobando medidas que llevaban consigo, como era el fraccionamiento, pues el pago de los intereses legales del dinero o intereses de demora, es decir, alguien que llegaba el vencimiento de un tributo, de un impuesto, vencía, no podían hacerle frente y venían a pedirnos el fraccionamiento. Lo hacíamos, pero tal y como establece la ley, teníamos que establecer pues unos intereses de demora y teníamos que establecer pues los intereses legales del dinero. Ante eso, una de las propuestas que hacemos de cara al ejercicio siguiente, al año que viene, pues es que aquel que pague la contribución, impuesto de IBI, aquel que pague el sello del coche, pague impuesto de actividad económica o ocupación de vía pública o vado, pueda solicitarle a su ayuntamiento que agrupe esos importes, que sepa cuál es la totalidad del importe y que pueda el ciudadano lorquino elegir el periodo de pago de sus impuestos sin que nosotros le podamos aplicar ningún tipo de interés por demora o por tal. En este sentido, lo que introducimos es un plan personalizado de pagos dentro de los tributos municipales que consiste, para que todo el mundo lo entienda, en que si alguien con la suma de los tributos que he dicho, es decir, contribución, sello del coche, ocupación de vía pública, por ejemplo, paga 600 euros anuales, aquel que lo solicite, el ayuntamiento le podrá cobrar mensualmente 50 euros, cuando llegue noviembre el ayuntamiento le habrá cobrado 550 euros, estableceremos el montante total en base a los impuestos pagados en el año anterior y cuando llegue diciembre, si hemos cobrado un recibo periódico durante, por ejemplo, 11 meses, en el mes de diciembre lo que giraremos será un documento de regularización al ciudadano, es decir, usted tenía que pagar, por ejemplo, 597, ha pagado 550 y nos faltan por cobrarle 47 euros, que es el último recibo que le giraremos. Con esto lo que tratamos es de hacer más flexible y más fácil el pago de tributos dentro de la ciudad de Lorca. Y esto lo bueno que va a tener es que el ciudadano puede fraccionar sin intereses de demora ni sin los intereses legales del dinero. De hecho, por ejemplo, para aquel ciudadano que quiera acogerse a esta medida para el año 2015, a partir del próximo lunes, día 3 de noviembre, bueno, podrá presentar, aunque en la web municipal, en www.lorca.es, en la página principal podrá tener un acceso al modelo para hacer la solicitud, pero a partir del día 3 de noviembre podrá presentarlo en el ayuntamiento, solicito acogerme al plan personalizado de pagos y que se me cobren los tributos que tengo que pagar al ayuntamiento de Lorca en 12 meses. Plazo que va a estar abierto desde el día 3 hasta el día 30 de noviembre y que todo aquel que se acoja durante el ejercicio 2015 va a tener este pago fraccionado. Solo un mes en principio porque se pone ahora en marcha. Pero para todo aquel, por ejemplo, que se lo solicite durante el año 2015, le entrará en vigor esta medida en el año 2016. Por lo tanto, sabíamos de que la gente solicitaba fraccionamientos, de que lo estaba haciendo y indirectamente, sin que nadie nos lo diga, pero viendo la situación, pues recogemos el guante de los ciudadanos lorquinos que fraccionan, que vemos que quieren afrontar sus obligaciones tributarias, pero que cuesta por la situación existente y pues introducimos una medida de flexibilización y que puede mejorar pues, el pago de esas obligaciones tributarias a los ciudadanos lorquinos. Imaginamos que es una medida que va a caer muy bien entre los contribuyentes, pero ¿cómo va a afectar al ayuntamiento? ¿Creéis que los morosos van a descender? Vamos a ver, el ciudadano lorquino realmente no es que, por decirlo de alguna forma, no es que sea moroso, sino que tiene dificultad del pago de los impuestos y viene y lo fracciona y trata de aplazarlo y demás. En este sentido, la medida que introducimos va a tener dos beneficios para todos los ciudadanos lorquinos. Un beneficio directo, que es esa flexibilidad a la hora de pagar y
y el hacer más fácil el pago de los impuestos, y luego tiene realmente otro beneficio indirecto. El beneficio indirecto es que por parte del ayuntamiento, que es el que presta los servicios pues a la sociedad lorquina, por parte del ayuntamiento, este sistema va a hacer que podamos mensualmente tener pues unos ingresos periódicos, no puntuales, es decir, no en el mes de mayo, no en el mes de septiembre con el IBI, sino periódicos. Esto hace que el contribuyente todos los meses pueda dedicar una cantidad de su dinero a pagar los impuestos, que no sea en un mes puntual que llegan y te cobran 400 euros de IBI y ese mes lo notas, sino que sea flexible. Y por parte del ayuntamiento va a hacer que ese pago periódico haga que el ayuntamiento tenga una mayor eficiencia a la hora de gestionar el dinero en efectivo que tiene que cobrar de su contribuyente. Eficiencia que realmente lo que hace es que, y hemos de decirlo así, una eficiencia financiera que lo que hace es que dispongamos menos de financiación bancaria, reduzcamos el gasto en intereses y esa reducción en gasto en intereses se pueda traducir en mayor gasto corriente, mayor gasto de servicios sociales, mayor gasto de servicios educativos, de los servicios que el ayuntamiento tiene que prestar. Por lo tanto, en una situación en la que estamos, donde los recursos son limitados, donde los ingresos son limitados, lo que hacemos es decir, bueno, esta medida también nos ayuda a pagar menos de intereses bancarios, a mejorar la situación de acompasamiento de ingresos y pagos, o sea, de cobros y pagos de este ayuntamiento, y en ese sentido que los intereses que pagamos de menos también indirectamente repercutan al ciudadano lorquino vía disponer de más dinero para financiar los servicios que prestamos y que no sean solo gastos financieros. Por lo tanto, creemos que esta medida va a beneficiar directamente, como decía, por la flexibilidad, e indirectamente porque va este ayuntamiento a disponer de más dinero para el gasto corriente. No sé si esta noche vienes con el dato, si lo tienes sobre la mesa, pero aproximadamente, Luis, ¿cuánto debemos los lorquinos al ayuntamiento? Bueno, se barajan cifras de en torno a los 6 millones de euros, que es lo que tenemos fraccionado constantemente a los ciudadanos lorquinos de impuestos. Y es ahí pues el darnos cuenta de que necesitamos flexibilizar la situación, ¿no? Prácticamente... Pero están los que no pueden hacer frente a esos recibos, que de mil amores lo harían encantados, que piden esa flexibilización, y hay otros que directamente se niegan en rotundo a pagar, que son los morosos con mayúsculas. Bueno, hay otros que no es que se nieguen, sino que no ponen de manifiesto su situación y tratan, pues bueno, de entre comillas, lo que se suele llamar el tema escaquearse. Sí, el fraude fiscal, ¿no? Para eso pusimos en marcha y ya estamos trabajando en ello, pues lo que es la Agencia Tributaria Municipal de Lorca, que lo único que trata es de buscar justicia impositiva, justicia fiscal, es decir, que todo aquel que tenga que pagar, pague, y si todos pagamos es posible que individualmente cada vez paguemos menos. Nosotros hemos comparado cuáles son los ingresos de otros ayuntamientos y cuáles son los ingresos de este ayuntamiento, y en situaciones semejantes, pues de situaciones económicas, de situaciones de contribuyentes, de situaciones de empresas, el Ayuntamiento de Lorca nos dimos cuenta hará un par de años pues que puede estar ingresando por debajo que otros ayuntamientos. Y puede estar ingresando no ahora, o no porque después de los terremotos haya producido una situación económica a la baja, sino porque de antes, estudiando el tema, ya venía sucediendo. En este sentido, creemos que lo que nos faltaba y lo que hemos puesto en marcha pues es un sistema pues que persiga la ocultación de impuestos y que tenga un régimen sancionador para aquellos que no contribuyan. Hemos de decir, vamos a ver, en Lorca todos nos beneficiamos de los servicios sociales, todos nos beneficiamos del alumbrado público, todos nos beneficiamos de la limpieza de calles y todos tenemos que contribuir a ello. En el momento que nos damos cuenta de que hay situaciones o gente que no lo está haciendo, pues vamos a intentar de poner de manifiesto dicho fraude y en un primer momento invitar a los ciudadanos a que no lo sigan haciendo, y en un segundo momento, si en la primera fase no da resultado, pues entonces entrar con lo que puedan ser sanciones tributarias. Pero vamos, nuestro objetivo al final es que todo el mundo contribuya y
conseguir reducir al mínimo lo que es el fraude fiscal. De esa manera, pues creemos, como he dicho antes, que si todos contribuimos individualmente podamos contribuir menos. Y el modus operandi de esta agencia tributaria local me ha parecido entender que primero invitáis a que voluntariamente contribuyan. Sí, vamos a ver. De verdad, para que se entienda, nuestro objetivo no es la recaudación por la recaudación, no se trata de eso. De lo que se trata es de invitar a que todo el mundo cumpla sus obligaciones tributarias y una vez que lo cumplan, pues ya no hay ningún problema. Claro, si ante la invitación existe la negativa, pues el segundo paso al final es el estudio y pues bueno, la sanción, pero que nuestro objetivo, ya digo, no es de recaudación, es de justicia retributiva, de que todo el mundo pague lo que tenga que pagar y posiblemente, si ponemos de manifiesto esos tributos ocultos o ese fraude fiscal, este ayuntamiento, a cosa de 2 o 3 años, pueda, manteniendo un mismo nivel de ingresos, pero unitariamente bajar los impuestos que cada uno de los ciudadanos lorquinos paga. Bueno, pues hay otra buena nueva para todos los convecinos del municipio, y es que se van a revisar a la baja los valores catastrales por un importante grupo de contribuyentes. Aproximadamente hablamos de unas 1.320 familias. ¿En qué va a consistir esa revisión catastral, Luis? Bueno, hay una reivindicación, Marisa, que todos los ciudadanos lorquinos llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Todos sabemos, los que somos lorquinos, porque todos pagamos nuestra contribución, que desde el año 2004 se produce una revisión catastral que entra en vigor en el año 2005 y a todos los lorquinos nos ha ido subiendo el recibo de la contribución año tras año un 10%. Fecha o 10 años que terminan ahora, el 31 de diciembre de 2014. Bien, en esta situación había, aunque sean situaciones injustas, pero hay situaciones más injustas que otras. Por ejemplo, de hablar de los suelos urbanizables sectorizados. Esos suelos que estaban pintados dentro de nuestro plan de ordenación urbana general de todo el municipio de Lorca como suelo urbanizable, pero que realmente no tenían los servicios. Bien, pues yo desde que entro en este equipo de gobierno, la consigna de nuestro alcalde, de Francisco Jodar, es que esta situación hay que revertirla, hay que cambiarla y hay que volver a una situación mucho más justa de la existente. Después de 2011, del terremoto, de atender otras situaciones, pero no dejar descuidada esta, en 2012 nos podemos a trabajar en este tema. En 2013 solicitamos una modificación de valores a la baja, es decir, que la valoración del catastro de los suelos urbanizables sectorizados se revise a la baja. Y eso es lo que hacemos en octubre del 2013 y es solicitar esa baja a la Dirección General de Catastro. Hacemos esto y hoy estamos en disposición de decir que de los 59 sectores que hay en Lorca, pues conseguimos que 10 de ellos directamente estén en una revisión ya de valores a la baja, y porque sucede también un elemento que modifica la hoja de ruta, y es que aparece una determinada sentencia en marzo-abril de 2014 que establece una diferencia entre este tipo de suelo, pero aquel que tenga un plan parcial, aquel suelo que siendo urbanizable, sectorizado, haya ido un poco más allá, y aquel que se ha quedado como estaba, ¿no? En este sentido, pues lo que establece la Dirección General de Catastro es que entran a la bajada de valores todos aquellos suelos que tienen un elemento de desarrollo, que son 10 de los sectores, y los otros 49 sectores que nos quedan pendientes, que el ayuntamiento solicita su modificación, nos dice la Dirección General de Catastro, que estos no van a entrar porque va a haber una ley estatal la cual va a contemplar estas situaciones y el suelo va a pasar a pagar un poco más que siendo suelo rústico. Por lo tanto, lo que al final vamos a conseguir es que en los urbanizables sectorizados, como tú bien has dicho, 1.320 familias, más de 3.300 hectáreas y por un importe de dejar de pagar de 2 millones de euros, pues solucionemos ese problema. Un problema que de media va a suponer una bajada de un 65-66% en los recibos de IBI de este tipo de suelo
y que se va a mover entre, como máximo, hasta un 80% de bajada de los valores. Ya digo, una reivindicación hecha por los ciudadanos lorquinos, una situación injusta que se produce en el año 2005 con la revisión de valores. Pero ¿cómo es que se pagaba tanto? ¿Qué político tuvo la felicidad de sacarle los higadillos así a los contribuyentes? Bueno, fue en el 2005 cuando se hace la revisión catastral del municipio de Lorca, fue en el 2005 cuando se firma la revisión del catastro y fue en el 2005 cuando se firma esa revisión de un incremento de un 10% anual. Situación que después de esos 10 años en los que si subimos un 10% todos los años termina ese periodo de subida, nosotros hemos tenido pues el marco legal para poder darle el cambio o solucionar un problema histórico que ya venía desde atrás y un problema histórico que todos sufrimos. Es decir, yo por ejemplo, no directa pero indirectamente a través de mis padres no me puedo tampoco ver ajeno a esta situación. Es decir, mis padres, su casa, por ejemplo, está dentro de un sector urbanizable, los cuales pues tienen su casa en la huerta con su huerto y demás y que no quieren urbanizar ni hacer nada, que quieren pagar como tal, y han estado durante 10 años pues pagando como si fuera pues un suelo pues eso, urbano. O sea, es decir, que soy conocedor de la situación, pero he de decir que dentro del marco legal que tenemos y de la situación que tenemos hemos actuado lo antes que hemos podido y hasta donde nos ha dejado la ley. De hecho, hace poco también nuestro alcalde, a Francisco García, concejal de urbanismo en este momento, y a mí nos daba la indicación de crear una comisión de estudio para modificar el plan urbanístico de Lorca y para que el régimen tributario se pueda adaptar a la realidad. Y en eso es en lo que estamos trabajando, es decir, que este equipo de gobierno y nuestro alcalde es conocedor de la situación existente y la vamos a tratar de revertir pues lo antes que nos permita la ley, y en ello estamos trabajando. De hecho, diré que de los urbanizables sectorizados con elemento de desarrollo, ya la semana pasada la Dirección General de Catastro, para que se vea que es una realidad, empezaba a enviar cartas certificadas con los nuevos valores a la baja de esos sectorizados. Es decir, que es una realidad, no es algo que vayamos a hacer o que esté pendiente, sino que hemos estado trabajando desde el 2012 y que ya se pone de manifiesto y que entrará en vigor el 1 de enero del 2015. Pues ese catastrazo, recuerden ustedes que entraba en vigor allá por el año 2005 y hagan un poco de memoria histórica, ya saben perfectamente quién gobernaba nuestro municipio en ese periodo de tiempo, a quién tienen ustedes que agradecerle encarecidamente pues el que hayan estado pagando esos recibos astronómicos. Esa revisión catastral a la baja, ¿cómo va a repercutir, Luis, en tu departamento? Bueno, vamos a quitarle un montón de problemas. Porque es dinero que se deja de ingresar también. Mira, Marisa, vamos a quitarle un montón de problemas a los ciudadanos lorquinos que tenían ese tipo de suelo y os lo vais a crear vosotros. Sí, pero bueno, eso es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. Y al área económica de este ayuntamiento le vamos a crear un problema porque va a tener 2 millones menos de ingresos en una situación restrictiva, en una situación donde tenemos planes de equilibrio económico, en una situación difícil donde tenemos que seguir haciendo pues frente al endeudamiento que tiene este ayuntamiento y demás, y frente a la prestación de servicios y frente a tal. Y ahora mismo pues en mi departamento los técnicos municipales del área de economía, recaudación y demás, que es decir que son muy buenos profesionales, pues estamos entre todos agudizando el ingenio a ver de qué manera vamos a corregir esta desviación de ingresos. ¿Y cómo vais a hacer para que cuadren las cuentas? Estamos trabajando en ello y te puedo decir que estamos trabajando de forma dura y diariamente y viendo a ver cuál es la forma, pero lo que sí está claro es que era una situación injusta la cual tenemos que cambiar y revertir y que hemos trasladado, gracias a Dios, el problema de muchísima gente, como tú bien decías, de 1.320 familias al problema de, bueno, 5, 6, 7 personas que son las personas principales del área económica de este ayuntamiento, que tendremos que buscarle solución como sea a esta pérdida de ingresos. Pero bueno, al final es nuestro trabajo y si lo conseguimos, la satisfacción de haberlo conseguido, que yo creo que estamos en el camino y que al final lo vamos a conseguir. ¿Cuál ha sido, Luis Amador, tu momento más duro, más complejo, más complicado al frente de la Concejalía de Economía y Hacienda? Mira, realmente, si te soy sincero, Marisa, vamos a ver, durante el mes de junio del 2011 tomamos posesión y de forma efectiva en el despacho y día tras día empezamos a trabajar en julio del 2011.
el momento de pensar de más desamparo fue ese julio del 2011, cuando te metes en tu despacho, te ves solo, te das cuenta de la situación económica del ayuntamiento, de la situación económica general de toda España y de todas las administraciones, y de que nadie te va a poder echar un cable. Te das cuenta encima de que hacía un mes y pico habías tenido un terremoto, de que hay que reconstruir una ciudad y de que todo eso hay que gestionarlo económicamente y demás. Es decir, pues esa primera semana de sentarte en el despacho y de decir, bueno, a todo esto hay que ponerle remedio, hay que ponerle solución y hay que trabajar para todo esto. Pues esa semana de organización, de verte en esa situación y de verte en un sitio nuevo y demás, pues es una semana de reflexión, y para mí ha sido la semana más complicada en el sentido de tener que ordenar los caminos, las ideas y la estrategia de por dónde uno creía que esto iba a ir hacia la mejor situación. Y bueno, de todas formas, aun siendo la semana más complicada desde el punto de vista profesional, y lo digo no como concejal, sino profesional, en toda mi historia como economista, diré que hasta ahora pues es una de las semanas que, aun siendo complicada, posiblemente guardaré con más cariño dentro de mí. Sí, te lo digo de verdad, dentro de mi agenda profesional, porque es una de esas semanas que, aun siendo complicada, no se te va a olvidar nunca y es de la que más vas a aprender en toda la vida. Las sentencias judiciales por los convenios urbanísticos firmados bajo el mandato del Partido Socialista y que ahora obligan al Ayuntamiento lorquino a devolver X dinero a esos constructores, ¿te han llegado en algún momento a quitar el sueño? Pues mira, es una situación que, te digo, después de, como te decía, de la situación vivida en 2011 con el terremoto, 2012 con las inundaciones, y de haber afrontado junto con mis compañeros, amigos y equipo de gobierno situaciones tan difíciles, al final, aun siendo complicada, aun teniendo que buscarle remedio, solución, son tantas las batallas difíciles en las que se ha curtido este equipo de gobierno, que al final dices, vale, es una situación difícil, complicada, jodida para el ayuntamiento, económicamente nos va a suponer un mal trago, pero desde el punto de vista anémico y como persona y como profesional, al final, después de haber pasado por tanto, lo ves como una batalla más que hay que vencer, que hay que solucionar y que con ilusión la vamos a afrontar y desde luego le vamos a vencer y vamos a trabajar en ella. Es decir, no es algo que te sobreviene, es algo que es complicado, pero es algo que tengo claro que este equipo de gobierno y nuestro alcalde, por muy difícil que sea, no vamos a dejar que nos venza, pero que tendremos que ir pues buscándole la solución y acomodo dentro de las cuentas municipales. Seguro que lo sabes, pero en mayo de 2015, concretamente el 24, hay elecciones municipales. Estabas al corriente, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Te gustaría continuar en política? Yo en este momento, y como hice hace 3 años y medio, me gustaría, pero al final es mi alcalde el que marca la estrategia, el que dice qué es lo que hay que hacer, a disposición de quien estoy y quien estaré a lo que él diga en todo momento, por supuesto. Esto es una cosa que me gusta y que, como yo digo, hemos pasado lo peor. O sea, si hay algo más que un terremoto, unas inundaciones, una situación de crisis y tener que manejar económicamente esto, además reducir el endeudamiento en casi 30 millones de euros, pagar a los proveedores, pasar de 1 año y medio a 30 días del periodo medio de pago, si hay algo más, pues bueno, el ser humano es la persona que es capaz de soportar todo lo que le echen encima, ¿no? Por mucho que creas que lo has hecho todo, puede venir más aún. Si hay algo más, yo creo que vienen momentos bueno, no es que en estos 4 años no se haya disfrutado, por supuesto que sí, pero que vienen momentos pues quizá políticamente mejores, pero siempre diré con la cautela que yo estaré a lo que mi alcalde de quien formo equipo diga. Luis Amador, te agradezco que hayas estado esta noche aquí en Erasca con nosotros, pero básicamente me vas a permitir que te agradezca públicamente tu sinceridad, porque de todos los políticos que han pasado por esta mesa, de un signo político o de otro, solamente dos concejales, Ana María Lidón la pasada semana y esta noche Luis Amador, han manifestado abiertamente y sin tapujos que no les importaría continuar en política. Luis Amador, gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias.
Amigos, aquí ponemos el punto final al Arca de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita, será el próximo jueves. Con invitado, pues ya les adelanto quién va a ser. Nos ha confirmado su presencia Diego José Mateos Molina, candidato a la alcaldía de Lorca por el Partido Socialista, que se dilucidó hace unos días escasos en esas primarias en las que se batía el cobre con el otro aspirante, Martínez Fajardo, secretario general de esta agrupación de izquierdas. Eso será el próximo jueves. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado y, como siempre, me permito recordarles, continúen en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Buenas noches.